que me has estado acompañando en todo este momento. Y él se puso a pensar como persona, como hombre, como hijo, como hermano, ¿no? Y dijo que sí, realmente que sí. Entonces, él, a pesar de haberse comportado ya mal con su mamá, con su papá, con tal vez no saber cuidar las cosas de su casa porque empezó a golpear e incluso empezó a golpear a los animales, entonces se dio cuenta de que había hecho mal en ese día, pero muy a pesar de eso, el Señor Jesús lo estaba acompañando en todo su berrinche. ¿Qué cabe resaltar en esto? Que a veces nosotros como personas nos hemos dado cuenta que sí, muy interiormente y muy exteriormente nos hemos portado mal, ¿no? Tal vez como hijos hemos alzado la voz a mamá, o hemos alzado la voz a papá, o tal vez como hermanos menores, tal vez no hemos obedecido algo que nuestro hermano mayor nos ha dicho, o tal vez como alumnos en la escuela, tal vez el maestro nos decía algo y nosotros pues, no, yo voy a hacerlo a mi manera, ¿no? O hemos creído muchas veces tener la razón, así sean personas menores o personas mayores, ¿no? Pero muy a pesar de todo, entendemos que ha habido alguien que nos ha estado acompañando en ese momento y ese era Jesús, ¿no? Pues les comento que muy a pesar de que nosotros tengamos una multitud de errores y multitud de pecados, el Señor nos sigue eligiendo una y mil veces más. Ustedes tal vez habrán visto cuando los bebitos recién nacidos, cómo nacen, ¿verdad? Moraditos y algunos pues se podría decir un poco como que arrugaditos, ¿no? Entonces uno puede decir, pero qué feíto es ese bebé, ¿no? Pero para ese papá y esa mamá, su hijo es hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Y es así como Dios nos ve a nosotros. A veces cuando nos renegamos, no sé si papá, mamá les habrá dicho, ay, cuando reniegas te ves feo. A mí me lo decía mi mamá, cuando reniegas te ves fea. Entonces, pues no había esa paz en mí, ¿no? Y para eso, pues Dios nos ve así, muy a pesar de nuestros errores y nuestras falencias, nuestros pecados, Dios nos ve así. Pero cabe resaltar de que muy a pesar de eso, el Señor nos dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo ancho, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. Porque ahí es cuando viene Jesús, murió por nosotros, resucitó al tercer día y nos dice que por causa de su muerte de Él, nosotros vamos a ser salvos. Entonces tenemos una oportunidad, tenemos una segunda oportunidad, tenemos una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros hemos estado en los caminos o también hemos estado fuera de ellos o tal vez muchos de nosotros no conocemos ni quién es Jesús, ¿no? Pero Jesús es aquella persona que murió en la cruz y resucitó al tercer día por causa de nosotros, porque vio que nosotros también teníamos una oportunidad para ser perdonados. Entonces, les comparto esto, ¿no? Al preguntarles y decirles cómo se sienten al saber que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Es como igual, nada te va a poder separar del amor de tu mamá o de tu papá. Nadie te va a poder decir, no, porque te has portado mal o has respondido o has hecho este berrinche, ya no va a ser tu mamá o ya no va a ser tu papá, ¿no? Sin embargo, muy a pesar de eso, mamá, papá sacan cara por nosotros, ¿no? Así tal vez nosotros tengamos una y mil errores. O habrán escuchado tal vez, ¿no? Lastimosamente cuando habían tal vez en las noticias, ¿no? Que el hombre había robado, supongamos, y la mamá pues salía ahí llorando y decía, mi hijo no, por favor, mi hijo es inocente, y ella se arrodillaba ante los policías y decía que su hijo no era. Es eso, así es el amor de Dios para con nosotros. Nos da cada día nuevas oportunidades y cada día de nosotros poder también reivindicarnos como personas y decir, he hecho mal en esto y me quiero reivindicar. Lo bueno de nosotros es que podemos y tenemos el conocimiento, la lógica y la razón de poder decir, me he equivocado y quiero volver a rectificarme, quiero volver a hacer el error o quiero enmendar el error cometido. ¿Sí? Entonces les dejo esto para que ustedes puedan pensarlo, que no están solos, que nadie les puede separar el amor
filial de sus padres, de sus hermanos, y tampoco, y aún más, el amor de Dios en este caso. ¿Sí? Espero que este curso lo puedan tomar para un provecho y los felicito ante todo, así como lo digo a los chicos del grupo de Excel, del taller de Excel, que empezamos un montón y ahora somos poquitos, pero son los perseverantes y también los que aprovechan el tiempo en poder nutrirse de conocimiento, están aquí. Y los felicito a ustedes porque siguen aquí y van a seguir nutriéndose para también esto impartirlo a más personas, ¿sí? Muy bien, mis amados amigos y amigas, les dejo en este caso ahora con el maestro, ¿verdad, hermana María? ¿Con el maestro? Sí, el maestro. Muchas Entonces, el gracias, hermano Yanira. Marce. ¿Cómo están, hermanas? Muy buenas tardes o muy buenas noches con todos. Gracias por tus palabras, Yanira. Muy bonito. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es teoría de exponentes que les envié a su archivo, les envié al grupo. Permítanme, por favor, un ratito. Unas dificultades el día de hoy. Un momento, por favor. Acá estamos. Ahora sí. Y esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Teoría de exponentes. Este tema es uno de los temas más importantes del curso de álgebra, porque con este tema se toca en aritmética, en geometría, en trigonometría, en física y en química. Si no dominan este tema, difícilmente van a poder comprender los cursos que yo los menciono. ¿Sí? Muy difícilmente. Entonces, esta es la base. Teoría de exponentes comprende dos temas a su vez. ¿Sí? Comprende dos temas. Permítanme un momento. Gracias. ¿Qué es la teoría de exponentes? También llamado leyes de exponentes. Son definiciones y teoremas que estudian a los exponentes a través de las operaciones de la potenciación y radicación. Es decir, teoría de exponentes comprende dos temas, potenciación y radicación. Esos son los dos temas que tenemos que dominar. Comenzaremos entonces por el tema de potenciación. Y adelanto que voy a desarrollarlo de la parte más básica. Vamos a ir de la mano. No puedo avanzar ciertamente. Mi intención era, como les dije al comienzo de clase, desarrollar temas de primero a quinto año. Obviamente este tema también se toca en quinto año y a nivel pre, pero es necesario que lo desarrollen del nivel más básico, es decir, primero, segundo y en alguna medida tercer año de secundaria. Los que ya dominan, discúlpenme, pero tengo que poner énfasis en los primeros años. ¿Sí? Entonces, potenciación. ¿Cuáles son los elementos que encontramos en potenciación? ¿O qué es la operación de la potenciación? La potenciación es una operación matemática. En esta operación matemática te dan dos números, la base y el exponente. Con esos vas a hallar el resultado que se denomina potencia. ¿Cuáles son los elementos entonces de la potenciación? La base, el exponente y la potencia. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Un momento. Un momento, por favor. Ya. Aquí tenemos A es la base, N es el exponente y el resultado se llama potencia. ¿Quién es la base en este ejemplo? 4 elevado al cuadrado es igual a 16. La base es 4. El exponente es 2. Y el resultado se denomina potencia. En este caso es 16. Hay algunas condiciones que tienen que cumplir la base, el exponente y la potencia, pero todavía no les vamos a mencionar estas condiciones, ¿no? Que la base debe pertenecer al conjunto de los números reales, que el exponente tiene que ser un número entero, significa que puede ser positivo, negativo e incluso puede ser cero, ¿sí? Y el resultado obviamente va a pertenecer al conjunto de los números reales, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente diapositiva.
Aquí un ejemplo. Tenemos 3 elevado a la x y x está elevado al cuadrado. El resultado dicen que es 8. Muy bien, ¿quién sería la base? 3. ¿Y quién sería el exponente? X elevado al cuadrado. ¿Y quién es la potencia? 8. ¿Sí? Entonces tenemos que manejar estos elementos, base, exponente y potencia. En este otro ejemplo, ¿quién sería la base? 1/3. ¿Sí? Lo podemos dibujar, escribir de esta manera, o también ustedes saben que se puede representar de esta otra forma. ¿Sí? ¿Quién sería el exponente? Raíz quinta de 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y quién sería la potencia? En este caso sería 8. ¿Ya? ¿Algunas preguntas aquí, jóvenes? No hay. Entonces paso a la siguiente diapositiva. A ver, antes de esto, ¿cuáles son los elementos que hemos estado viendo? Los elementos de la potenciación son la base, el exponente y la potencia. Vamos a comenzar a trabajar con el exponente. ¿Sí? Con el exponente. Aquí tenemos. El exponente puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. Puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. Si el exponente es positivo, aquí está, acá lo está diciendo, a ver, dice x a la n, dice x a la n es igual a x por x por x por x. ¿Cuántas veces? N veces. Debería ser hasta ahí la llave. ¿Sí? Perdón. La llave debería ser desde acá. ¿Sí? N veces. Nos dice, para este símbolo, ¿cómo se lee? Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Y este símbolo se lee y n pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Sí? Pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, x va a pertenecer a 1, puede ser 2, puede ser 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Puede tomar estos valores en este caso. ¿No? Muy bien. Ejemplo, tenemos acá abajo. B a la 5, el exponente 5 que me está diciendo que la base, que en este caso es B, lo tengo que multiplicar por sí mismo 5 veces. En el otro ejemplo, ¿qué nos está diciendo? La base es un medio y el exponente es 4. Significa que debo de multiplicar la base 4 veces. Los alumnos que han estudiado o estudian en colegio particular, este tema lo han visto en primaria, pero los estudiantes que son de secundaria muy posiblemente no lo han visto. ¿Ya? Entonces tenemos que avanzar teniendo en cuenta la realidad de ellos. Y para los que ya lo han visto, obviamente, esto es un repaso, les va a servir. Ay, perdón, se me va la máquina. Un momento. Ya está. Y en el denominador, perdón, ¿qué tenemos en el último ejemplo de esta diapositiva? Nos dice que la base es menos 3 y todo está elevado al exponente 3. Significa que debemos de multiplicar la base, que en este caso es menos 3, debemos de multiplicarlo 3 veces. En este caso, voy a hallar el resultado, la potencia. Primero multiplicamos los exponentes. Menos por menos, más. Más por menos, menos. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces, en este ejemplo, la base es menos 3, el exponente es 3 y la potencia es menos 27. ¿Alguna pregunta, Jorge? ¿No hay preguntas? Permítame avanzar a la siguiente diapositiva.
Aquí les he puesto varios ejemplos. 5 a la 1 es igual a 5. ¿Por qué? Porque el exponente me está diciendo o nos está diciendo de multiplicar una sola vez la base, que es 5. 2 al cubo, que me dice que debemos de multiplicar la base 3 veces. Ahí está, una vez, 2 veces, 3 veces, y el resultado es 8. Ahora, la multiplicación lo pueden señalar, por un punto, lo pueden señalar por paréntesis, como aparece acá, ¿sí? O lo pueden señalar mediante este símbolo, ¿sí? La X. Puede ser, como les digo, un punto, paréntesis o mediante la X, ¿sí? Ahora, este ejemplo, menos 2 elevado al cubo, menos 2 elevado al cubo, el exponente 3 solamente afecta al 2. Solamente afecta al 2, no al menos. Por eso es que cuando vamos a llegar al resultado, el signo menos queda. ¿Y qué te dice el exponente? Que vas a multiplicar, ¿cuántas veces la base? 3 veces. La base es 2. Acá está. 2 por 2 por 2 igual a 8. Pero como le antecede el signo menos, aparece aquí el signo menos. Diferente es en el ejemplo de abajo. ¿Qué te está diciendo? Que la base es menos 2. ¿Por qué te está diciendo? ¿Cómo sabes que la base es menos 2? Porque aparece entre paréntesis. Y el exponente es 3. Nos está diciendo, ¿qué cosa? Que multipliquemos la base 1, 2, 3 veces. Muy bien. Primero multiplicamos los signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Resultado, menos 8. La ley de los signos en la multiplicación. Producto de signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Producto de signos diferentes, más por menos, es negativo. Menos por más, es negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada. Continuamos. No. A ver, en el siguiente ejemplo, m por n a la cuarta, ¿qué implica que n esté elevado a la cuarta? Implica que tenemos que multiplicar n 4 veces por sí mismo. Sí, ahí está. En el otro ejemplo, en el siguiente ejemplo, en todo caso, la base es mn. La base es mn y está afectado. Todo está afectado del exponente 4. Tenemos que multiplicar la base 4 veces. Ahí tiene 1, 2, 3, 4 veces. En el siguiente ejemplo, z elevado a la 2n menos 1. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar z? El exponente nos informa, nos dice eso. 2n menos 1. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Nada? Continuamos entonces. Profesor, disculpe, ¿podría repetir el último? Sí, claro que sí. ¿Ya? Gracias, gracias. Claro que sí. No tiene por qué. Bien. Aquí nos dice que z está afectado del exponente 2n menos 1, lo cual implica que debemos de multiplicar z por sí mismo, ¿cuántas veces? 2n menos 1 veces. Eso es lo que tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Porque el exponente me está diciendo eso. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplito, digamos, por acá. ¿Sí? Si nos dicen x elevado a la n, ¿qué significaría? Que debemos de multiplicar x, ¿cuántas veces? N veces. X por x por x, así sucesivamente hasta completar las n veces. ¿Cuántas veces se está multiplicando? Se debe multiplicar x, se debe multiplicar n veces. ¿Sí? Eso es lo que significa el exponente.
Recuerden, es multiplicar, no significa sumar. Porque otra cosa es, por ejemplo, si me dicen x al cubo, ¿qué significa? Que yo voy a multiplicar x 3 veces. 1, 2, 3. Pero ¿qué significa o cómo interpreto 3x? 3x te está diciendo que tienes que sumar, no multiplicar. Tienes que sumar x 3 veces. Hay una gran diferencia. ¿Y cómo se lee el primero? X al cubo. Y el segundo se lee 3x. Importante es la manera en que se leen, ¿ya? X al cubo y el segundo es 3x. Si es x al cubo, significa que x lo tienes que multiplicar 3 veces por sí mismo. Si es 3x, tienes que sumarlo. Obviamente el resultado va a ser muy diferente. Ejemplo, si x fuera 2, me dicen 2 al cubo, el resultado sería 8. ¿Por qué? Porque tendríamos que multiplicar 3 veces el 2. 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. Y si me dirían 3 por 2, ¿qué implica ello? Que tengo que sumar ¿cuántas veces el 2? Tengo que sumarlo 3 veces. ¿Y el resultado cuánto es? 6. Obviamente diferente resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Puedo continuar entonces? Sí. Muy bien. Recuerden, estamos evaluando o estamos examinando o viendo las posibilidades de los valores que puede tomar el exponente. Estábamos viendo hace un momento cuando el exponente es positivo o es exponente natural. Ahora vamos a ver cuando el exponente toma el valor de 0. ¿Y qué nos dice? Todo número elevado a la 0 o afectado del exponente 0, el resultado siempre va a ser igual a 1. Para cualquier valor que tome x, que pertenezca al, esto se va a cumplir para cualquier valor que tome x, que pertenezca al conjunto de los números reales. Pero nunca x va a tomar el valor de 0. Nunca puede tomar ese valor. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque si tomase el valor de 0, si x tomase el valor de 0, sería 0 elevado a la 0. Y esto no está definido. No está definido. ¿Sí? ¿Ya? No está definido. Entonces, siempre, cuando el exponente sea 0, x tiene que tomar un valor diferente de 0, porque 0 a la 0 no está definido. Ejemplos, 4 a la 0 es igual a 1, menos 3, todo está afectado del exponente 0. El resultado por la definición, por lo tanto, es 1. Aquí, ¿qué te dice? Menos 2 elevado a la 0. 0, ¿a quién afecta? ¿Al 2 y al menos o solamente afecta al 2? Solamente afecta al 2. Por lo tanto, para el resultado, para llegar al resultado tendría que considerar el signo menos que antecede al 2 y 2 a la 0 es igual a 1. El resultado sería menos 1. En el siguiente ejemplo, muy parecido al anterior, pero miren, aparecen los paréntesis, ¿sí? El símbolo, uno de los símbolos de los colectores, por lo tanto, uno de los signos de agrupación, que nos dice que la base es menos 2 y está afectado del exponente 0. Por lo tanto, el resultado es 1. ¿Ven? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué determinó que uno sea positivo y el otro negativo? El paréntesis. El 0 que está afectado en este caso a toda la base que es menos 2. En este otro caso que estoy señalando, la base no es menos 2, es solamente el 2. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta diapositiva corresponde al tema anterior. Perdonen que no lo haya acomodado adecuadamente, ¿sí? A ver, vamos a pasar a la otra diapositiva para no perder la hilación. Estos son ejercicios. Ya, vamos acá. ¿Cuántas veces se está multiplicando x?
n veces. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el exponente? N. Aquí el exponente debería ser n. Y en este caso de acá, ¿cuántas veces se está multiplicando x? Me dice que se está multiplicando n más 1 veces. Por lo tanto, el exponente debería ser n más 1. Vamos a pasar a algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Qué me dice o qué nos dice este ejercicio? 4 por a al cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Cuántas veces debo de multiplicar la base? 2 veces. 2 veces. Sería 4a elevado al cuadrado por 4a elevado al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí podemos reacomodar. Podría multiplicar 4 por 4 y al cuadrado por el otro a al cuadrado. ¿Sí? Pero ahí vamos a quedar. ¿Sí? Todavía vamos a quedar. Ustedes también podrían decir los que recuerdan la propiedad o el teorema de potencia o exponente de exponente. ¿Sí? También se puede emplear, pero ahorita no vamos a emplear eso. ¿Sí? Estamos recordando cómo afecta el exponente a la base. En este otro caso, menos x por y por a todo elevado al cubo. ¿Qué significa? Que debo de multiplicar la base, que es menos x, que multiplica y. Un momento, por favor, se apareció mi pantalla un ratito, que multiplica a, ahora sí, continúo, por la misma base, que es menos x, por y, por a, que multiplica a menos x, que multiplica y, por a. Eso es lo que me está indicando el exponente. ¿Y qué me indicaría este otro ejemplo? Que debo de multiplicar las bases, ¿cuántas veces? X veces. ¿Cuánto es eso? No lo sabemos. Solamente está indicado de esa manera. Entonces, una manera de representarlo sería, cojo la base o copio la base, que es a elevado a la m, por b elevado a la n, y lo multiplico x veces. A elevado a la m por b elevado a la n, lo voy a multiplicar x veces. Ahí tenemos, y vamos a señalarlo, que se debe de multiplicar n veces. X veces, perdón. X veces. Y lo mismo con el ejemplo anterior que sigue, ¿ya? Ustedes lo hacen eso. La base, ¿quién es? 2 por menos 2 por m sobre n al cuadrado. Lo tienen que multiplicar 3 veces. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Profesor, Muy ¿puede bien. repetir el primero? El primero, este de acá. Ok. Un momento. ¿Qué nos está diciendo? Nos dice que debemos de multiplicar la base. ¿Cuántas veces? El exponente me dice 2. Por lo tanto, copio la base y lo multiplico por sí mismo una vez más. ¿Sí? De ahí. Ahora, ¿cómo 4 multiplica a al cuadrado y a al cuadrado multiplica 4 y 4 multiplica a al cuadrado? ¿Recuerdan ustedes la propiedad de que el orden de los factores no altera el producto? Puedo acomodar, si gusto, de manera conveniente, 4 por 4. ¿Qué más me faltaría? A al cuadrado por a al cuadrado.
¿no? Obviamente es a la cuarta, ¿sí? ¿Por qué sale a la cuarta? Porque el producto de bases iguales coloco la misma base y sumo los exponentes. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos a ver prontamente, ¿sí? Solamente quería resaltar el hecho de que el exponente me señala cuántas veces debo de multiplicar por sí mismo la base. Aquí es 2 veces, por lo tanto multiplico 2 veces por sí mismo la base. Aquí el exponente es 3 y estoy multiplicando 3 veces por sí mismo a la base. Aquí es x veces y estoy multiplicando x veces. Lo estoy señalando acá. X veces es la multiplicación. ¿Se entendió, jovencita? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la regla de multiplicación y para la división también, ¿ya? Que ya lo hemos visto primero hace un momento. Y acá les pongo un ejemplo de 17 a la 0, ¿cuánto es? ¿Sí? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Menos 2 a la 0, ¿cuánto es? Es 1. Menos 2, pero elevado a la 0, el 2 solamente elevado a la 0, ¿cuánto sería el resultado? Lo vimos hace un momento. Ya está, otra vez. Un momento, por favor. Menos 2 elevado a la 0 es menos 1. Raíz cúbica de 36 elevado a la 0 es 1. Ahora les he puesto como ejemplo una fracción 2x sobre 5 elevado a la 0. Eso es 1. O 2021 elevado a la 0 también es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Pero recuerden que tiene que estar afectado o señalado quién es la base. ¿Sí? Tiene que señalar claramente quién es la base. Cuando está entre paréntesis o entre corchetes o entre llaves, está indicándote que lo que está dentro de esa, del paréntesis, del corchete o de las llaves, eso está afectado del exponente 0 o del exponente que les esté señalando. Por ejemplo, aquí, uno podría decir, todo esto, como está afectado del exponente 0, automáticamente yo voy a decir que eso es 1. Pero vamos a ver si el resultado es diferente de 0. Vamos a verlo, ¿no? Paréntesis, trabajamos aquí en aspa, primero en estas dos fracciones, 1 por 3 es 3, más, porque aquí están más, 2 por 1 es 2. En el denominador que registramos el producto de 2 por 3 es 6, menos, porque el signo ahí es menos, 5 sextos. Todo elevado a la 0. Seguimos trabajando. Paréntesis. 3 más 2 es 5. Denominador 6 menos 5 sextos. ¿Cuánto es L? L sería igual a que dentro del paréntesis 5 sextos menos 5 sextos es 0. Y 0 elevado a la 0 no es 1. Esto es, no está definido. No definido. ¿Sí? Entonces si uno está en un examen de admisión, dice, la definición dice que todo número elevado a la 0 es 1. Sí, pero si te resulta, porque está dentro del paréntesis 0, ya no es 1, es no definido o indeterminado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, pasamos a la siguiente. Recordemos que hemos estado hablando de exponente positivo, de exponente 0, y ahora, ¿qué ocurre cuando el exponente es negativo? ¿Qué nos está diciendo por acá? Dice lo siguiente, x elevado a la menos n va a ser igual a ¿qué? De inmediato, cuando tú ves un exponente negativo, de inmediato van a ustedes a pensar en el resultado, que el resultado es una fracción. En el numerador de inmediato van a colocar 1 y en el denominador, ¿qué van a colocar? La misma expresión
pero con el exponente positivo. Le van a anteceder con el exponente positivo nada más, ¿sí? Exponente positivo, ¿ya? Y acá, ¿qué nos dice? ¿Qué dice esto? Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales, menos x nunca va a tomar el valor de 0, dice. Y n va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Vamos a ver acá los ejemplos. Aquí. Acá que teníamos 3 elevado a la menos 2 es igual a ¿qué? De inmediato ustedes colocan la unidad, piensan en una fracción, donde el numerador va a tomar el valor de 1 y el denominador copian lo mismo, pero el exponente ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. ¿A qué es igual eso? A 1 sobre 3 al cuadrado. El resultado es 1/9. En este otro ejemplo, como veo exponente negativo, de inmediato pienso que el resultado va a ser una fracción. En el numerador coloco la unidad y en el denominador coloco la base y en la base es menos 4. Afectado de un exponente. ¿Va a ser el menos 3? No, va a ser el 3. ¿Ya? Ese sería el resultado. En el siguiente ejemplo, ahora nos dan como base una fracción. ¿Ya? ¿Cuál es? A ver, aquí les voy a, en este lado, ¿ya? Va a implicar un poquito más de cálculos, que después en las siguientes diapositivas inmediato lo vamos a invertir. ¿Qué nos dice la teoría? El resultado de 1/2 elevado a la menos 4, ¿a qué es igual? En esta definición vas a colocar en el numerador la unidad, ahí está, y después vas a colocar lo mismo, es decir, vas a colocar la base, 1/2, vas a colocar también el exponente, pero sin el signo negativo. Esa sería la solución, ¿sí? Ahora, si queremos hacerlo más detallado, seguimos copiando. 1 a la cuarta sería 1, y 2, ¿cómo quedaría? 2 elevado a la cuarta. Ahora hacemos un artificio. Tenemos en el numerador un número entero, el 1. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Una fracción, ¿sí? Porque 2 a la cuarta es 16. Sería 1 que divide a 1 sobre 16. Y a nosotros nos han enseñado a dividir números enteros con números enteros o fracciones con fracciones. Por lo tanto, vamos a convertir el numerador, que es un número entero, lo vamos a convertir en una fracción. Un momento, por favor, se me fue pantalla un rato. Ya regresó. Listo. Esto es 1. Y el artificio es que lo vamos a dividir a la unidad entre la unidad. 1 entre 1, ¿cuánto te da? 1. Por lo tanto, no cambió. ¿Sí? No ha cambiado. Todo esto es lo mismo que 1. ¿Y qué va en el denominador? Pues lo que aparecía hace un momento. 1 sobre 2 a la cuarta. ¿Recuerdan ustedes producto de extremos, producto de medios? Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Producto de extremos. Y acá tenemos producto de medios. El resultado, ¿qué sería? Ponemos el igual. 1 por 2 a la cuarta. 1 por 2 a la cuarta. Y en el denominador, ¿qué nos queda? 1 por 1. 1 por 1. ¿Y a qué es igual eso? A 2 a la cuarta. ¿Sí? Que es igual a 16. Bueno, todo este paso que he hecho, todo este procedimiento se ahorra con una propiedad que vamos a verlo en breve. ¿Sí? Un momento, por favor, ¿ya? Acá, este es otro ejemplo. 6 elevado a la menos y. ¿A qué va a ser igual? A 1 sobre 6 a la y.
x elevado a la menos 4, que es igual a 1 sobre x elevado a la cuarta. Y aquí está lo que les decía. Si tienen ustedes una fracción elevada a un exponente negativo, lo que van a hacer es invertir. Lo que es denominador pasa a ser numerador. Y lo que es denominador pasa a ser numerador. Lo que es numerador pasa a ser denominador y el exponente es positivo. ¿Sí? Voy a borrarlo. ¿Ya? Y eso es. Entonces, un ejemplo. 3 octavos elevado a la menos 2. Como tiene exponente negativo, ¿qué ocurre con la fracción? Lo que es denominador pasa al numerador. Y el número que está en el numerador pasa a ser denominador y todo afectado del mismo exponente, pero sin el signo menos. Y después operan. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? A ver, son las 7:18. Vamos a hacer un descanso hasta las 7:30, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Y regresando vamos a desarrollar este problemita. ¿Sí? Sí, por favor. Profesor, una consulta. consulta. Sí, dígame. Aquí en el ejercicio de 3, entre 8, 3 ¿no? 3 octavos, menos 2. 3 octavos menos 2, ¿no? Es igual a 8 tercios, pero si tiene menos, ¿por qué no es con el 1? ¿Por qué no ve el 1? Ah, lo que pasa es que está el 1, si me permite, ¿ya? Vamos a hacerlo. Muy bien. Sería 3 octavos, ¿ya? Elevado a la menos 2. ¿Qué nos dice la teoría? El resultado es la unidad y en el denominador colocamos la misma base que es 3 octavos elevado al cuadrado. Seguimos operando entonces. Copio en el numerador la unidad y sería 3 al cuadrado sobre 8 al cuadrado. ¿Ya? Seguimos copiando. Ahora, nuevamente, lo que le decía hace un momento, tenemos en el numerador un número entero que es la unidad y en el denominador una fracción, 3 al cuadrado sobre 8 al cuadrado o 9 sobre 64. Entonces lo queremos convertir en que sea una división de fracciones. Entonces decimos lo siguiente, trabajando solamente en el numerador primero, ¿sí? Hacemos el mismo artificio. Dividimos el numerador entre 1. 1 entre 1 sigue siendo 1, así que no cambia. ¿Y el denominador qué ha quedado? Ha quedado 3 al cuadrado sobre 8 al cuadrado. Muy bien. Ahora aplicamos producto de extremos con producto de medios. Producto de extremos. ¿Sí? Y aquí tenemos producto de medios. Entonces, el resultado, ¿cuál sería? 1 por 8 al cuadrado, que es 8 al cuadrado, y en el denominador que va 1 por 3 al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Sino que para no hacer todo este procedimiento, de frente, la propiedad nos dice, van a invertir lo que es denominador, va a pasar a ser numerador, y lo que es numerador va a pasar a ser denominador. Pero la propiedad original es la que se cumple. Esta de acá, esta que estamos empleando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, profesor, solamente podemos usar una de las dos, Exactamente. de las dos fórmulas. Exactamente.
Tienen Ah, que, ok. es así. Pueden usar la fórmula, la propiedad, la primera definición, esta de acá, y con esta llegan a esta conclusión. ¿Sí? Eso es. Ok, profesor, gracias. Ok, no se necesita. Entonces, a las 7:30 nos encontramos, ¿les parece? ¿Aló? Sí, ok. Ya, muy bien. Entonces, a las 7:30 nos encontramos, ¿ya? Den ahí su descansito, tomen un poco de agua y continuamos.
Niños, este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te darán solicitud. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pero qué rara es María. Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Érase una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. ¿Cómo conseguiréis salvarla? La doncella está a buen recaudo. ¡Oh, oh, oh! El príncipe y la bruja fueron felices por siempre. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos y los pies. 1, 2, 3, al escondite inglés y mover las manos y los pies. ¡Ah, te he pillado! ¡Sí! Tú solito lo has conseguido. Vas a recuperarte y vas a andar y también hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas.
María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? ¿No te apetece jugar hoy? Sí, ya anda. Soy la mejor entrenadora del mundo. Seguro que ha sido él. No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito. Nunca se está preparado para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir. ¿Aló? Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de mí. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Muy bien, jóvenes, continuamos entonces. Gracias, hermana de Yanira. Vamos a desarrollar este problemita. Vamos a copiarlo en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Calcular el valor de, nos dicen, y es igual a toda esa expresión. E es igual a
vamos a desarrollar cada uno de los términos. A ver, un medio a la menos 3, que nos dice, como el exponente es un signo negativo, invertimos el orden de los elementos de la fracción. Sería 2 sobre 1, que es 2, y está afectado del exponente 3. El siguiente término, 2/5, todo elevado a la menos 2. El exponente negativo, que me indica que invierta el orden de la fracción de la base. Sería 5 medios. Todo elevado al cuadrado. Lo cual me daría el 5 al cuadrado 25. Y en el denominador 2 al cuadrado sería 4. El siguiente término, ¿cuál es? 4/7 elevado a la menos 1. El signo menos me dice que invierta la base. Sería 7/4 elevado a la 1, sería 7/4. Elevado a la 1, esto es igual a 7/4. Con estos datos, ¿sí? Y con este de acá, ingresamos acá. 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. Sería 8 más 25/4. Más, porque el signo ahí es más, 7/4. Entonces 25/4 más 7/4. Y todo está afectado del exponente 2. Vamos a homogeneizar esta expresión. Entonces, como veo que el denominador es 4, es una manera de resolverlo. No necesariamente lo tienen que resolver igual. Multiplico al 8 por 4. Y al denominador lo dividiré entre, aparecerá el número 4. ¿Sí? Más 25/4 más 7/4. Y todo elevado al cuadrado. ¿A qué es igual todo esto? Es suma de fracciones homogéneas, donde el denominador es 4. 4 por 8, 32. Más 25 más 7. Todo elevado al cuadrado. Y ahí sumamos 25 más 7. ¿Cuánto es, jóvenes? 32. 32 más 32, 64. Entre 4. Y todo está elevado al cuadrado. 64 de 4 es 16. Elevado al cuadrado. Y van a multiplicar 16 por 16, lo cual nos da 256. ¿Qué sería la respuesta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jovencitos? No. Profesor, una pregunta. Copien, por favor. ¿Sí? Dime. ¿Por qué puso 4 sobre 4 por 8? Ah, ya, es un artificio, ¿ya?
Yo observo acá que el denominador es 4. Y como yo tengo acá solamente un número entero, te digo, si yo multiplico un número por 4 en este caso y lo divido entre 4, 4 entre 4, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Y si yo multiplico un número por 1, ¿afecta? No lo afecta. Sigue siendo el mismo número. A ver, 8 por 4, 32. Entre 4, 8. Sino que lo he convertido en una fracción. ¿Cómo se lee eso? 32 cuartos. Pero 32 cuartos, ¿qué es? Es 8. La otra alternativa que ustedes tienen es que operen, sumen 25 más 25 cuartos más 7 cuartos. ¿Cuánto nos da? 32 cuartos. 32 cuartos. El 32 entre 4 es 8. Y 8 más 8 es 16. Es lo mismo, ¿ya? Son artificios que uno hace. Y les he enseñado este artificio porque, si bien es cierto, aquí no es tan relevante, pero van a haber operaciones o problemas que van a tener que resolver utilizando este artificio que yo he hecho, ¿ya? Es por eso que he realizado Entonces, este procedimiento. ¿Sí? entonces, en cualquier caso Con se el le puede poner igual que usted puso. Claro, por ejemplo, si tú quieres convertir, tienes varias fracciones homogéneas y tienes un número entero y lo quieres convertir, pasar a expresar como una fracción homogénea, tú dices, ¿cuál es el denominador? 4, en este caso 4. ¿Ya? Entonces, sencillamente multiplicas el numerador y al denominador por el mismo número. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo acá. ¿Sí? Un momentito. Vamos a poner un ejemplo cualquiera, a ver, que me venga a la mente. Si supongamos queremos sumar, a ver, un rato, vamos a bajar ahora esto, que nos deja trabajar bien arriba. Revisar, ahora sí, lo puedo ingresar. Supongamos, ¿ya? Tenemos 5 más 3 séptimos más un séptimo, ¿ya? Muy bien, digo, todos estos dos, los dos últimos términos son fracciones y que tienen como denominador el 7. Bueno, quiero convertirlo este 5 en una fracción también. Entonces me conviene que se convierta este 5 en una fracción cuyo denominador sea 7. Te pregunto, si yo multiplico al 5 por la unidad, ¿ha cambiado algo? No ha cambiado, ¿no es cierto? Pero esta unidad yo lo puedo expresar de la manera que yo desee, de la manera más conveniente para mí. Por ejemplo, puedo decir que este 7 va a ser, este 1 va a ser 7 sobre 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 sobre 7 es 1. ¿Está bien? Entonces, en vez de colocar ese 1, yo le voy a colocar 7 sobre 7. ¿Sí? Ahora, ¿en qué se ha convertido todo esto? 7 por 5 es 35. 35 entre 7 te da 5. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo 5, pero expresado en fracciones. Entonces, ¿qué nos quedaría? Arriba el numerador 75 séptimos más 3 séptimos más un séptimo. ¿Y qué nos dice la teoría? Si sumamos fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Sería 35 más 3 más 29 sobre 7. A ver, comprobemos de la otra manera. ¿Cuál sería la otra forma? Que sumemos primero estos dos y después los sumamos con el 5. ¿Correcto? Ya, esta es una forma.
Otra forma. 3 séptimos, tendríamos 5 más 3 séptimos más un séptimo más estas dos fracciones son homogéneas. Coloco el mismo denominador 7 y tendría que sumar los numeradores. 3 más 1. ¿A qué es igual esto? A 5 más ¿quién? 3 más 1 es 4 sobre 7. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos en aspa, ¿verdad? Y para ello, ¿qué colocamos debajo del 5? La unidad. Porque 5 entre 1 es 5, pero ahora son fracciones. Trabajamos en aspa. ¿No es cierto? En aspa. Muy bien. Entonces sería 5 por 7, 35. 1 por 4, 4 más, porque ahí está más. ¿Sí? Acá es 3, ¿cierto? Y en el denominador, ¿qué colocamos? El producto 1 por 7, 7. ¿Cuánto nos da? 39 séptimos. Es lo mismo al que hemos llegado hace un momento. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Depende a ustedes qué procedimiento realizan. Yo usualmente realizo este procedimiento, ¿sí? Este de acá, usualmente. ¿Ya? Cuando creo que me es más conveniente, es un poquito de práctica y les va a resultar muy bien. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Ahora vienen, entre comillas, los teoremas. ¿Sí? Entonces, pero antes de continuar, recordemos lo que hemos estado viendo. Hemos comenzado, el tema es teoría de exponentes. Y teoría de exponentes implica estudiar dos temas. La operación de la potenciación y la operación de la radicación. Hemos comenzado con la potenciación. Y en la potenciación hemos visto tres elementos: la base, el exponente y la potencia. Cada uno de esos elementos tiene que guardar ciertas características. Por ejemplo, la base debe de pertenecer al conjunto de los números reales. El exponente debe pertenecer al conjunto de los números enteros. Por lo tanto, hemos visto cuando el exponente es positivo, cuando el exponente es negativo y también cuando el exponente es cero. Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a estudiar la base. El día de hoy no hemos podido llegar a estudiar la base. ¿Sí? Vamos a ver cuando las bases son, cuando se multiplican y son iguales, cuando se dividen y son iguales, o cuando las bases son diferentes pero tenemos el mismo exponente. ¿Sí? Muy bien. Hemos estado viendo entonces primero cómo empezamos haciendo el exponente y las diversas alternativas que teníamos. ¿Sí? Bien. Vamos a bajar un poquito más porque ya van a ser las 8 y vamos a acabar. El tema de teoría de exponentes lo vamos a ver la próxima semana. Sí, vamos a terminarlo la próxima semana. Espero terminarlo la próxima semana. ¿Sí? Cuando el exponente es positivo, cuando el exponente es cero y cuando el exponente es negativo. Cuando es exponente positivo, llaman exponente natural. Y ya saben, n tiene que ser un número entero. ¿Qué te indica el exponente? ¿Cuántas veces debe multiplicar por sí mismo a la base? Vimos algunos ejemplos, ¿sí? La ley de los signos de la multiplicación. Signos iguales que se multiplican, el resultado es un signo positivo. Signos diferentes que se multiplican, el resultado es un signo negativo. ¿Sí? Vimos ejemplos. Aquí el exponente que nos decía, el exponente es 2n a la menos 1 y la base es z. ¿Qué significa? Que debemos de multiplicar por sí mismo a la base 2n menos 1 veces. Ahora, cuando el exponente es 0, todo número elevado al exponente 0 es 1, pero menos 0 a la 0. En ese caso, no está definido o es indeterminado. ¿Ya?
Debemos tener cuidado de qué. Aquí, 4 a la 0 significa que el exponente 0 afecta al 4 y el resultado en consecuencia es 1. Cuando entre paréntesis tenemos, en este caso, al menos 3 y está afectado el exponente 0, 0 afecta a todo, al menos 3, y el resultado es menos 1. Cuando tenemos esta expresión, menos 2, y el 2 está afectado al exponente 0, copiamos el signo porque el 0 no está afectando al signo menos, y 2 a la 0 es 1. Es diferente a decir paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, y lo elevo al exponente 0. En este caso, el 0 afecta a toda la base. ¿Y quién es la base? Menos 2. Todo lo que está dentro del paréntesis. Y en ese caso, el exponente es 1. El resultado es 1. Es muy diferente al resultado anterior. Continuamos. Aquí también les puse algunos ejemplos. Por favor, ustedes terminan este ejemplo. Menos 2m sobre n al cuadrado, todo afectado del exponente 3. Vimos más ejemplos. Se resolvió este ejemplo porque uno a primera vista decimos, tenemos una base que está afectado del exponente 0. De inmediato digo que es 1, pero cuando resolvimos, pues encontramos con la sorpresa que lo que estaba dentro del paréntesis era 0, y 0 a la 0 es no definido, ¿ya? Entonces, recuerden, siempre resuelvan lo que está dentro del paréntesis. Les pueden presentar muchas cosas, pero si te sale 0 a la 0, eso es no definido o indeterminado, les van a poner en algunos casos, ¿sí? Y obviamente, si le sale un 7 dentro del paréntesis, la respuesta es 1. Si le sale un 1000, la respuesta es 1. Continuamos con el repaso. Ahora, con el exponente es negativo. De inmediato, cuando tenemos un exponente negativo, pensamos de inmediato en la solución en una fracción. La solución es una fracción donde el numerador es la unidad y el denominador es la misma expresión, pero con el exponente positivo. Eso es todo, ¿ya? Y les puse algunos ejemplos y les mencioné el hecho cuando la base es una fracción y el exponente es negativo. ¿Qué hacemos? La solución que es invierten el orden de la base, es decir, lo que es denominador pasa a ser numerador y lo que es numerador pasa a ser denominador. Todo afectado del mismo exponente, pero sin el signo negativo. Y aquí se hizo la demostración, ¿no? Entonces, de manera bien breve, copian ustedes como aparece acá, resaltado en amarillo. Y la siguiente clase vamos a desarrollar, entre comillas, lo que son los teoremas. ¿Sí? Hemos estado trabajando hace un momento con los exponentes. Ahora que vamos a trabajar con las bases. Y acá se subdivide en dos. Cuando las bases son iguales y el otro es cuando las bases son diferentes, pero con exponentes iguales. Es decir, las bases iguales y exponentes diferentes, y el otro caso son bases diferentes pero exponentes iguales. Entonces acá, ¿qué les parece? Agrego punto y coma, exponentes iguales, perdón, bases iguales, exponentes diferentes. ¿Sí? Y en el otro caso son bases diferentes y exponentes iguales. Se aplica para la multiplicación en el primer caso y para la división en el segundo caso. Igual, vamos a ver cómo se aplica para la multiplicación y cómo se aplica para la división. Este tema, jóvenes, de teoría de exponentes, es importantísimo, como yo les dije a comienzo de clase, y practíquenlo, por favor. Si no lo practican, no lo van a dominar. Es bien sencillo, ¿ya? Pero implica práctica. Ejemplo, bases iguales. ¿Qué dice ahí? Multiplicación de bases iguales. Aquí está. Tenemos
En el primer factor o en la primera potencia encontramos a elevado a la n que multiplica la segunda potencia donde la base es a y está afectado en el exponente n. ¿Cuál es el resultado? Como es producto de bases iguales, colocamos la misma base, pero sumamos los exponentes. Aquí 2 a la cuarta por 2 al cuadrado, producto de bases iguales, colocamos la misma base 2 y sumamos los exponentes 4 más 2, 6. También podemos deducir, si nos dan esta expresión x elevado a la n más 4, yo digo, como observo que en el exponente hay una suma, digo de inmediato, esto proviene de multiplicar bases iguales. ¿Cuál es la base? X. El primer exponente es n y el segundo exponente es 4. En el tercer ejemplo, 3 a la cuarta por 3 al cubo. ¿Qué observamos? Producto de bases iguales. Colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Esto aquí es igual a 3 a la séptima. Y en el siguiente ejemplo, x elevado al exponente a más c. Como en el exponente observamos que hay una suma, que digo que esto proviene de una multiplicación de bases iguales, donde el exponente de la primera base, x, será a, y el exponente de la segunda base, que también es x, su exponente será c. Muy bien, jovencitos, ahí vamos a quedar. La próxima clase vamos a continuar con teoría de exponentes, ¿ya? Y la subsiguiente me parece que también, ¿sí? Porque nos falta la radicación. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Jóvenes, a lo largo de la semana, sinceramente, me es bien difícil poder responderles, ¿ya? Me es difícil. Si puedo, voy a procurar responderles a cualquier interrogante, a cualquier pregunta, ¿sí? Pero en todo caso, dejen ahí sus preguntas y a la siguiente clase estaría respondiéndoles. Ha sido un gusto escucharlos o tenerlos presentes. Nos estamos despidiendo. Dejo Profesor, ahí gracias. Una consulta. Dígame. Esta diapositiva con los ejercicios resueltos, ¿nos lo puede enviar al WhatsApp? Claro, sí, voy a tratar de grabarlo ahora mismo. Lo que pasa es que en algunas oportunidades cuando lo grabo o cuando intento grabarlo no se graba. Pero yo voy a intentarlo nuevamente. Como digo, tengo algunas dificultades. Ahora mismo voy a intentarlo grabar. ¿Sí? Ahora mismo lo voy a intentar grabar. Gracias, profesor. No tiene por qué. Aquí lo estoy grabando. Y se los envío. ¿Ve? Ahí. Ahora se los envío, ¿ya? Parece que sí va a aceptar. Listo, sí grabó, se los envío entonces. Si están copiando esta diapositiva, esperamos y si no, ya estamos despedidos. Que Dios los guarde. Muy buenas noches. Muchas gracias. A ustedes. Nos vemos. Muchas gracias, profesor. Que tenga buenas noches. Luego nos vemos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas Muy buen día. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches.